Saludos jóvenes, vamos a trabajar el día de hoy el tema de derivación de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Para la derivación de funciones exponenciales emplearemos las fórmulas que vamos a ver a continuación y es importante recordar el uso de la regla de la cadena para los casos que corresponden. Ya de aquí en adelante no debemos olvidar esa regla. Estas dos corresponden a las fórmulas que vamos a trabajar para las funciones exponenciales. Vamos a trabajar una función exponencial. Voy a ampliar un poco más. No tanto. Una función exponencial de base e y una función exponencial de base a. Recordemos que las funciones exponenciales, para que tengamos claro el detalle, su exponente está representado por medio de una función en términos de x. La base es una constante, es un número real, mayor que 0, es decir, positivo, pero diferente de 1. Esta función exponencial de base e es muy particular. El valor de e, Euler, es una constante con un valor aproximado al 2,71, para que lo tengamos presente por ahí. Ahora bien, para derivar una función exponencial de base e, la derivada queda exactamente igual. La derivada de e a la x va a ser e a la x. La derivada de una función exponencial base a, ya sabemos la misma condición, a es un número real mayor que 0, positivo, pero diferente de 1. Entonces, la derivada de una función exponencial de base a va a estar dada por la siguiente fórmula. A a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Aquí viene el detalle de la regla de la cadena. Esta es una función en términos de x, ¿verdad? La función identidad sencilla. Entonces, si aquí yo tengo que aplicar regla de la cadena, pues la derivada de x es 1. Entonces, e a la x por 1, pues me queda e a la x. Lo mismo aquí. A la x por logaritmo natural de a multiplicado por 1, aplicando regla de la cadena, que en este caso no resulta como de relevancia. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo, donde indican derive y igual a 5 elevado a la 2x a la 3 más 7. En primer lugar, vamos a observar que representa una función exponencial de base 5. Es importante reconocer la base de la función exponencial. Observemos que el exponente está en función de x y es más complejo que lo que tenemos en las fórmulas. Por lo tanto, hay que aplicar regla de la cadena. En caso contrario, sería una expresión muy sencilla. ¿Ok? Vamos a observar aquí. La derivada de y de x o derivada de y simplemente sería así. La misma expresión, 5 elevado a la 2x a la 3 más 7 multiplicado por el logaritmo natural de 5, que es la base. Por eso es importante reconocerla. Multiplicado, y aquí aplicamos regla de la cadena, multiplicado por la derivada del exponente de 5, que sería la derivada de 2x a la 3 más 7. Finalmente, la derivada de y de x quedaría la derivada de esta expresión, el 0 para el caso de la derivada de 7, y aquí me queda la derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2, entonces 6x a la 2 multiplicado por la expresión que ya antes teníamos. Vamos a trabajar con dos ejemplos de aquí, de esta lista. A ustedes les va a quedar por resolver el número 3. Yo voy a trabajar el número 1 y el número 2. Vamos a trabajar con el primer ejercicio. Observemos en primer lugar, antes de copiar la segunda parte, que corresponde a dos factores. Por lo tanto, debemos aplicar la regla del producto al momento de derivar la expresión.
Entonces, voy a hacer una copia de la expresión y ya arreglamos. Entonces, la regla del producto se aplica la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es calcular precisamente la derivada de 3x a la 4, que sería 4 por 3, 12. De una vez, 12 x elevado a la 3 multiplicado por 2x más 1. Aquí lo voy a sacar ya. Y por este lado me queda 3x a la 4. Pero la derivada de 2x de 2 a la x más 1 sería 2 a la x más 1 multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 2. Y por regla de la cadena, aquí lo voy a copiar y después lo borro, no importa. La derivada de x más 1. Pero la derivada de x más 1 es 1. Y al multiplicar esto por 1, pues obviamente el 1 es el neutro multiplicativo. Todo me va a quedar igual. Entonces lo voy a omitir. Voy a dejar esto al principio. Y ya tengo la expresión que representa la derivada. Nuestro segundo ejercicio corresponde a una fracción. Por lo tanto, debemos aplicar para su derivación la regla del cociente. Considerar que tanto en el numerador como en el denominador hay una función exponencial. Para proceder a derivar, lo primero que vamos a hacer es considerar la regla representada, la regla del cociente, pero lo vamos a representar. Ya lo reparo. Un poco de edición nada más. La regla del cociente lo que me indica vamos a colocar es que derivo el numerador, multiplico por el denominador, menos el denominador derivado por el numerador sin derivar, sobre el denominador elevado a la 2. Teniendo ya expresada, bueno, importante aquí, tallazo. Teniendo eso listo, nos vamos aquí un poco abajo, sin perder de vista la original, y resolvemos. Ya sabemos que e a la x a la hora de derivar se va a quedar de la misma manera. E a la x multiplicado por 5 elevado a la 2x más 3x a la 7 menos e a la x multiplicado por la derivada de esta expresión. Y la derivada de esa expresión quedaría la función exponencial multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 5. Y debo multiplicar por regla de la cadena por la derivada de esta expresión. En este caso yo la voy a aplicar de una vez. La derivada de esta expresión sería la derivada de 2x, que corresponde a 2, y la derivada de 3x a la 7 sería 21, x a la 6. Voy a hacerla un poco más pequeña nada más, que quepa todo. Y ya tenemos resuelto la derivada del segundo ejercicio.
Tenemos que, para derivar las funciones logarítmicas, al igual que en las funciones exponenciales, debemos considerar dos casos. Un caso donde el logaritmo tiene base e, que es el que vamos a denominar logaritmo natural de x, y cuando el logaritmo tiene base a. Se puede aplicar regla de la cadena en estos dos casos, la fórmula es básica, pero de ser necesario, de ser aquí posible una función en x diferente a x, ¿verdad? Una función más compleja, lo mismo que aquí, pues debo aplicar la regla de la cadena. Aquí tenemos entonces la primera formulita. La derivada del logaritmo natural de x equivale a 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de x en base a viene dado por esta fórmula. 1 sobre x, que es la función que estamos trabajando en el argumento, por logaritmo natural de a, que es la base de este logaritmo. Entonces, si el logaritmo tiene base 2, pues 1 entre x, logaritmo natural de 2. Logaritmo base 10, 1 entre x por logaritmo natural de 10. Ahí vamos a considerar, recordemos también que la base, al ser inversa con la exponencial, la base de los logaritmos siempre va a ser un número positivo, un número real mayor que 0 y distinto de 1. Teniendo eso entonces, tenemos ambas derivadas y vamos a proceder a resolver un par de ejercicios de listado. Ustedes van a tener la posibilidad de resolver el resto. Voy a considerar en mi caso el ejemplo 1 y el ejemplo 4. Los demás, les reitero, quedan como ejercicios. Aquí voy a hacer una observación en el ejercicio 2 solamente. Considerar esto y esto como dos expresiones diferentes. En este caso, el logaritmo natural de la función x a la 2. Y aquí sería, ya lo voy a anotar en otros términos, el cuadrado del logaritmo natural de x. Esto de aquí, en otras palabras, sería lo mismo que logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Ven? Aquí tengo que aplicar regla de la cadena, la potencia y luego aplico la derivada del logaritmo natural de x. Aquí puedo ir directamente. Ahí se los dejo como ejercicios. Los vamos a eliminar y procedemos. Por lo tanto, reitero, voy a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 4 como ejemplos. Procedemos a resolver el ejercicio, como que la profesora siente alguna afinidad por los cocientes. Ok, en este caso observamos también que tanto en el numerador como en el denominador aparece una función logarítmica. Y al ser un cociente, pues vamos a aplicar lo que aplica en una regla de cocientes. Vamos a arreglar un poquito por aquí. La regla del cociente establece la derivada del numerador
por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el cuadrado del denominador. Procedemos a derivar lo que corresponde. Ya sabemos que la derivada de logaritmo natural de x está representado por la fracción 1 sobre x multiplicado por toda la expresión, no se altera. Y la derivada de este término es una suma. Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo natural de 2x, aquí tengo que aplicar regla de la cadena. Sería 1 sobre 2x multiplicado, sería por regla de la cadena, multiplicado por la derivada de 2x, este término de aquí, por 2. Vamos a quitarle ese simbolito que ya no va. Tengo la expresión de esa manera y en el siguiente paso lo que vamos a hacer es simplificar. Hay términos que se pueden simplificar. Vamos a valorar, la derivada de 1 es 0, 1 entre 2x por 2, multiplicado por regla de la cadena de la derivada de 2x. Bueno, esto sería aquí para que me entiendan un poco, ¿verdad? Voy a hacerlo. La derivada de 2x por regla de la cadena, ¿verdad? Y la derivada de 2x sería 2. Les decía, vamos a simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Por ejemplo, este 2 con este 2 se simplifica. Y aquí estamos listos. Entonces esto queda igual. Aquí me va a quedar nada más 1 entre x. Todo lo demás se va. Multiplicado por logaritmo natural de x, que si quieren verlo más guapo el asunto, pueden escribirlo ahí. Lo mismo aquí. Así está bien ya expresado. No vamos a simplificar, nada por el estilo. Entonces, ahí tenemos la derivada. Para nuestro primer caso, la derivada, perdí de vista el ejercicio, de esta expresión. Procedemos a trabajar con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos muestra algo un poco más sencillo, relativamente más sencillo, donde tenemos que aplicar la regla de la cadena, muy evidente, por supuesto, y vamos a identificar logaritmo de base 4 y un argumento en forma de potencia. Entonces, aplicando la fórmula directamente, sería 1, no me va a dar la expresión, 1 sobre toda esa expresión, multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Verdad? Que ahí tenemos que la base es igual a 4. Entonces, logaritmo natural de 4. Aplicando regla de la cadena, pues debo derivar esa expresión. Ya ahorita arreglo. Quiero hacer esto aquí. Decía, aplicando regla de la cadena, debo multiplicar por la derivada de la expresión que está dentro del argumento del logaritmo. Lo voy a hacer en el siguiente paso. Aquí tengo una suma. Bueno, en primer lugar tengo una potencia. Entonces debo bajar el exponente primero. Me va a quedar por aquí 2 multiplicado por todo esto elevado a la 1. Se me baja en 1 grado el exponente. Y aplicando regla a la cadena del interior de la expresión, voy a disminuir el tamaño para que me quepa todo.
sería la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, la derivada de menos 5x, que sería menos 5, y la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x. Y ya concluimos. Ahí queda representada. No hay que simplificarla, simplemente representarla.